hace muchos años, no, así no se debe empezar. Esta historia empieza así. Yo nací el año en que Alan Freed le puso nombre al rock. Aprovechando Rock Around the Clock, la canción de Bill Haley y sus Cometas, y Shake, Rattle and Roll, que creo que también era de ellos, unió las palabras con rock and roll, que además parece que era un concepto que ya de alguna manera se utilizaba como sinónimo de pasar un rato en compañía de una persona con la que te llevas muy bien y te gusta mantener relaciones sexuales entre la comunidad negra. Y Alan Freed, que años después además fue acusado por la payola, porque cobraba dinero para decidir qué canciones ponía en la radio, fue su desgracia, pero fue uno de los grandes promotores del rock. Y ese año inventó la palabra rock and roll. En 1954 había aparecido Rock Around the Clock, que se considera la canción que dio inicio al movimiento. Bueno, desde que soy muy joven, lo mío es el rock. Desde pequeño lo mío es el rock. Cuando empecé a escribir poesía, mis primeros poemas tenían relación con el rock. Escribí poemas de amor a Janis Joplin. Mi primer libro de poemas, que por ahí anda todavía en la red, se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock. Ya estaba yo renaciendo el rock cuando todavía no se moría. Uno de mis primeros cuentos de ciencia ficción, que está en la colección Inencontrable ahora, Escenas de la Realidad Virtual, se refería al último concierto. Y fíjense, la historia era la siguiente: grupitos de 3 o 4 rockeros ancianos ya, 60 y tantos años, así como yo, porque no se cortaron el pelo como yo, estaban dando un concierto. Y este concierto tenía todos los lugares comunes y los clichés que tiene el rock, desde hola México, ¿cómo están? Hola Asturias, Gijón, qué bueno que estamos aquí, en ningún lugar se está mejor que en Cuenca. Este tipo de cosas que dicen todos los rockeros. ¿Se sienten bien? Sí, no se oye. Son lugares comunes, ya eran lugares comunes en 1970. Y ese grupo de rockeros hacen sus canciones y se oye la multitud, un estadio lleno de gente que corea las canciones y aplaude y grita. Imagínense el momento culminante de Radio Gaga de Queen en Wembley el día de Live Aid. Yo este cuento lo escribí muchísimos años antes de que hubiera Live Aid, por supuesto. Y de pronto el cantante pues le da un ataque cardíaco, el cantante cae, y lo que hace el ingeniero de sonido es apagar al público, las voces del público, porque en realidad los que habían ido a ver a este grupo de rock ya cuando ya a nadie le interesa el rock, cuando ya el asunto pasó de moda, pues eran 20 o 30, entonces lo demás era grabado, el ruido de las multitudes, para que los chicos no tan chicos que estaban en el escenario se sintieran como cuando daban grandes conciertos en grandes escenarios tipo los Rolling Stones. Ese era el miedo que yo tenía con el rock, ¿no? Que para cuando tuviera yo la edad que tengo hoy, el rock hubiera muerto. Y luego teníamos a Jethro Tull, que aquí tengo esta preciosa portada de él, de demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir. Resulta que nunca es uno demasiado viejo para rock and rollear, cosa que no sabíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes. Y todo esto me lo trajo a la mente, por supuesto, la muerte de Charlie Watts a los 80 años. A ver, se nos han muerto muchos rockeros. A los 27 está la leyenda de los 27. Se nos han muerto recientemente alguien como Neil Peart, que es uno de los mejores. No Neil Peart, por favor, Neil Peart, que es uno de los mejores bateristas, uno de las 3 anclas de Rush. Por supuesto, con su muerte, Rush dejó de tocar, porque jamás van a volver a tocar Geddy Lee y Alex Lifeson en Rush sin Neil Peart. Murió Eddie Van Halen también muy joven, de una manera un poco impresionante. Pero Charlie Watts tenía 80 años. Son una pila de años. Es un montón de años. Hace 2 semanas todavía, o una semana incluso, salió
que iba a perderse el tour que van a hacer los Rolling Stones en Estados Unidos en el otoño. Se lo iba a perder porque lo acababan de operar del corazón. La operación había salido muy bien, dijeron, pero pues Charlie le recomendaron que no se fuera a tocar con los Rolling Stones, pese a que su batería nunca ha sido extremadamente espaciosa, ¿no? Extremadamente sonora. Él es un baterista muy, muy moderado como baterista de jazz, que es porque el amor original de Charlie Watts fue el jazz. Llega al jazz y del jazz pasa al blues, y por medio del blues se encuentran los Rolling Stones y pum, ahí tiene 60 años de su vida tocando con los Rolling Stones. Pero él tocaba, tiene una tarola, un tom de aire, un tom de piso, 2 platillos, el contratiempo, y ya. Él nunca tuvo más tambores en el escenario, y por supuesto jamás un grupo de tambores como los que tenía impresionantemente Neil Peart, y los usaba todos en todos los conciertos. No había uno solo que estuviera ahí de decoración. Bueno, y enlazaba yo todo esto con mi reciente obsesión por The Warning, que insisto, The Warning las conocí hace ya tiempo, pero últimamente me tienen absolutamente enloquecido y he decidido que soy fan de The Warning, y sumando los años de ellas no llego, vamos, tienen 16, 19 y 21, 16, 19 son 35 y 21, 56, vamos, les faltan 10 años de vida para tener sumados los años que tengo yo, pero no soy el único. The Warning tiene un grupo de fans jóvenes, un grupo de fans muy, muy mayores, pues, la gente del viejo metal, la gente que seguía Metallica, AC/DC, Scorpions, Black Sabbath. Pero es que ese es exactamente el punto, que hoy se puede hacer rock, se puede empezar en el rock como los viejos rockeros no pudieron, como algunos no pudimos nunca. Una vez pedí una guitarra, tardaron 2 años en conseguirme una acústica mala. No le podía yo pedir a mi madre que me comprara una guitarra eléctrica, y no tenía yo forma de trabajar para ahorrar para una. Primera guitarra eléctrica la tuve a los 30 y tantos años, cuando ya no estaba yo como para empezar a tener una banda de rock. Pero David Grohl, baterista de Nirvana y por supuesto jefe de Foo Fighters, y uno de los tipos más agradables del rock, acaba de hacer con su madre una historia sobre las madres de los rock and rolleros, las madres de los músicos que les dijeron a los 16 años, mamá, me voy a dedicar al rock. Y bueno, aquello era terrible. El rock era el mal, la música era el mal absoluto. Y además usaban pelo largo, y además decían cosas raras, y todos eran drogadictos, se supone, ¿no? Yo la mayoría de los rockeros que conocí no eran drogadictos. Pero bueno, pero vamos, en mi familia, que era tremendamente católica y tremendamente conservadora, yo me acuerdo un día que, no me acuerdo quién fue, un cantante negro, porque además esto ni siquiera era rock, era un rhythm and blues, que era los hombres que trabajan encadenados en la carretera, la chain gang, que eran aquellos presos que iban a limpiar los bordes de las carreteras encadenados haciendo trabajos forzados, que esto pasaba en los Estados Unidos en los años 60, y que ahora además algunos sheriffs salvajes lo han reiniciado. Pero los imbéciles del Radio Mexicana le habían puesto Pandilla de Cadeneros la canción, The Chain Gang, The Men That Are Working on the Chains. Y si eran la pandilla de cadeneros, mi tío Hitler, que así le digo yo de cariño, pensaba que se estaba glorificando una pandilla de tipos que se peleaban con cadenas, pues las cadenas fueron un arma que se usaba en las pandillas de los años 50 y 60. Me parece un arma bastante mala, pero bueno. Y bueno, mi tío decía que entonces la canción era el mal, era infernal. Yo, no, es que no quiere decir eso. ¿Tú qué vas a saber? Pues sé inglés y tú no, tarado. Era imposible. El rock era el mal absoluto, el mal total. ¿Por qué The Warning puede existir hoy? Estas chicas que están haciendo una música maravillosa. Porque cuando le dijeron a sus papás que queremos hacer metal, los papás dijeron, ¡qué bien! Con lo que nos gusta el metal a nosotros, con lo que nos gusta el rock. No solo el metal, están haciendo cosas muy cerca del grunge, están haciendo cosas medio punk, están haciendo rock.
Ponle los adjetivos que quieras, mientras más especialistas conozcas, más adjetivos tendrá el rock, pero en el fondo, como dijo Billy Joel, it's still rock and roll to me, sigue siendo rock and roll para mí, o como dijeron Rolling Stones y yo oí los nombres, como dijeron los Rolling Stones, sé que solamente es rock and roll, pero me gusta. Puede que el rock and roll muera, que muera mucho más lentamente de lo que yo temí, pero se debe a eso. Aquí es que ahora los que están celebrando a los jóvenes rockeros son viejos rockeros y que están además disfrutando el hecho que no tuvieron los actuales que sufrir lo que se tuvo que sufrir, lo que tuvieron que sufrir algunos. Dave Grohl lo cuenta, cuando les dijeron a sus padres, dejo la escuela porque me voy a hacer estrella de rock. Dice, sí, cómo no. Así que no me acuerdo si tenía yo algo más aquí, que es, bueno, la imagen, por supuesto, sí, de Charlie Watts. Insisto, no era un baterista demasiado notable, pero era un metrónomo y se le va a echar de menos porque para mí, con esto, los Rolling Stones terminan su ciclo. Del grupo original solo quedan Mick Jagger y Keith Richards. Así que, pues buenas noches a Charlie Watts, que la vez que llegó aquí a España, si mal no recuerdo, fue precisamente haciendo jazz.